Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Cortines, trabajo en Fundación Figa Silvestre en el área de finanzas sostenibles. Y esta tarde quiero hablar de un tema muy interesante, muy actual, pero que ha sido, en términos relativos, poco hablado en la Argentina. Así que agradecemos a Expoefi la invitación para poder presentar estos temas que son bastante nuevos en el país. En términos de agenda, tenemos unos 40 minutos aproximadamente. La idea es presentar, en primer lugar, un poco de contexto en el entendimiento de que la mayoría de la gente que seguramente nos está escuchando no está tan familiarizada con la temática de la sostenibilidad y cómo esto se inserta tanto en el sector financiero como en el sector real. Ver algunas tendencias que venimos analizando, sobre todo en lo que es Estados Unidos y varios países de Europa, y cómo esas tendencias de alguna manera se han visto volcadas o han sido recibidas en la región, poniendo un especial énfasis en algunas experiencias muy interesantes como Brasil, Paraguay, Colombia. Por otro lado, ver cómo en el caso de Argentina, desde Fundación Vida Silvestre, junto con BidInvest y el acompañamiento de 18 bancos, logramos un hito que consideramos muy importante, que es el lanzamiento del protocolo de finanzas sostenibles, hecho que ocurrió hace ya casi un año y medio, mediados del año 2019, que tiene mucho que ver justamente con esas tendencias que vamos a ir analizando. Luego hablar un poco más en particular sobre las oportunidades y los riesgos que eventualmente presentan las finanzas sostenibles, y finalmente unas conclusiones, básicamente tratando de linkear lo que es la economía real, el rol que pueden llegar a jugar las finanzas y el rol que han tenido y están teniendo las finanzas sostenibles en los últimos meses y en particular durante este año tan raro, ¿no? Y cómo las finanzas de alguna manera se han adaptado a esta nueva realidad. Bueno, en primer lugar, estamos en la Argentina y habiendo trabajado durante 25 años en el sistema financiero, muchas veces uno escucha hablar del default, que es el default de Argentina, que ya unas 10 veces ha defaulteado, pero en este caso la idea es hablar de otro default, que es bastante distinto y que es el default en materia ambiental, ¿no? Y digo que es bastante distinto porque ya tiene unos 50 años este default ambiental. El gráfico que les estoy mostrando mide, por un lado, los años, donde hay un punto de inflexión que es alrededor de 1970, y en el eje vertical vemos la cantidad de planetas que son necesarios en función de los niveles de consumo, del patrón de consumo promedio mundial. Entonces, si uno analiza esto, lo que ve es que entramos en default aproximadamente en 1970, en default ambiental, lo cual implica que el gasto, el déficit ecológico, digamos, se comenzó en esta época, y el cálculo que nos da es que aproximadamente estamos gastando aproximadamente 1,6 o 1,7 planetas. Es como recién hablaban del Banco Central, bueno, estamos en las reservas del Banco Central de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, y las estamos consumiendo. Esto, ¿no? Y a diferencia del default de los default de Argentina, que son recurrentes, este es un default permanente, porque no es que el planeta ingresó en default ambiental en 1970 y a los 5 años se recompuso, sino que la tendencia, lamentablemente, a partir del punto de inflexión en la fecha mencionada, es creciente, ¿no? Por supuesto que si yo viera este gráfico incluyendo 2020, habría una caída, pero básicamente tiene que ver por el parate que hubo en el mundo como consecuencia de la pandemia. Otra manera de ver esto es a través del Día del Exceso de la Tierra. El Día del Exceso de la Tierra es más o menos, uno podría definirlo como el día del año, el día calendario a partir del cual, en función del patrón de consumo de la Tierra ingresó en ese default ambiental. Y eso da aproximadamente julio, agosto, con el conjunto de la Tierra, pero también podemos verlo por país, ¿no? Es decir, en función de las posibilidades de regeneración de todo lo que tiene que ver con el ambiente en un año, puesto comparado de acuerdo al patrón de consumo de cada uno de los países. Entonces tenemos algunos extremos, como por ejemplo
Luxemburgo. Si todo el mundo consumiera como Luxemburgo, dada la disponibilidad del capital natural del planeta Tierra, se terminarían esos recursos solamente en febrero. En el otro extremo aparecen algunos países como Jamaica, Colombia, Vietnam, donde más o menos es como saldría hecho. Y Argentina está aproximadamente a mitad de año junto con China, y Brasil y algunos otros países. Brasil está acá en julio. Entonces esto lo que nos da una idea es que estos problemas, adicionalmente, si vemos el gráfico anterior, lo que vemos es que estos son problemas de larga data. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicieron los líderes del mundo durante todo este tiempo? Bueno, la verdad es lo que hicieron son una serie de negociaciones en diversos ámbitos diplomáticos que básicamente fracasaron. Para hacer una larga historia corta, básicamente fracasaron hasta el año 2015, que yo lo denomino como un punto de inflexión y que tiene que ver básicamente con tres momentos muy importantes. Uno es la encíclica Laudato Si, que fue lanzada en abril del año 2015, donde el Papa Francisco habla, entre muchas otras cosas, de la necesidad de el mantenimiento de la casa común, pero no solamente de eso, sino que habla de cuestiones de ecología, habla de cuestiones de finanzas, habla de la necesidad de reformar el sistema financiero para reorientar los flujos de fondos hacia el sostenimiento del planeta, habla de la necesidad de reformar el sistema financiero después de la crisis del subprime de 2008-2009 y una cantidad de cosas que realmente son bastante sorprendentes. El segundo hecho tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y el tercero el Acuerdo de París. Respecto de los ODS, que tienen 17 objetivos, uno podría decir que como mínimo de esos 17 objetivos habría necesidades claras de financiación de estos 7, digamos, y además que no es solamente 17 objetivos a nivel global, sino que los 17 objetivos, junto con los 169 objetivos específicos o metas específicas, a su vez están siendo desagregadas a nivel de país. Ahora, el primer link que uno ve entre el cumplimiento de los ODS, también llamada Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es que los cálculos prepandemia para poder financiar el gap existente a nivel global equivale aproximadamente a la suma de los productos brutos de Brasil, México, Argentina y Colombia, es decir, de las principales 4 economías de América Latina. Entonces la pregunta que sigue ahí es, bueno, ¿de dónde van a surgir los fondos para poder financiar semejante gap? Estamos hablando de necesidades anuales que equivalen al Producto Bruto sumado o combinado de estas 4 economías. Entonces, ¿cuál es el rol que las finanzas pueden llegar a cumplir para esto? Y el tercer punto, o el tercer hito, tiene que ver con el famoso Acuerdo de París, al que llegaron prácticamente todos los países del mundo, y que tiene un objetivo de largo plazo. Ese objetivo de largo plazo está relacionado con que el incremento de la temperatura promedio a nivel global no exceda 2 grados centígrados, tendiendo a 1,5 grados centígrados comparado con los niveles preindustriales. Este acuerdo, o este trabajoso acuerdo al que se llegó, fue a través de las contribuciones que hacen los países, que en inglés se llaman NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, que son los aportes en términos de disminución de los gases de efecto invernadero a través de diversas políticas. Esto es muy importante porque en el caso de los países en desarrollo, y acá vuelve a surgir el vínculo con las finanzas, esas contribuciones de los países en desarrollo, incluyendo a la Argentina, están sujetas, una parte de ellas, y en el caso de Argentina es aproximadamente la mitad, decía que están sujetas a 3 cuestiones. Una es a recibir capacity building, segundo es a recibir transferencia tecnológica y el tercero es justamente a recibir financiación del lado de los países desarrollados. Entonces acá es donde vuelve a surgir este vínculo entre las cuestiones ambientales y en este caso el Acuerdo de París. Ahora bien, a pesar de esas contribuciones que hizo cada uno de los países, que se fijaron como una especie de cut-off date, que en el caso de Argentina fue el año 2005, y se comparaba con eso cuál va a ser la disminución,
si uno pone esas contribuciones juntas de todos los países, el problema es que el nivel de calentamiento global sería por encima de 1,5 grados centígrados, por encima de 2, inclusive en algunos casos llega a 3 o a 4 grados centígrados, lo cual significa que si uno lo ve de una manera negativa o pesimista, todo ese trabajo pareciera en vano. Sin embargo, y acá es donde aparece el bullet siguiente, todos los países se han comprometido a hacer revisiones de esas contribuciones cada 5 años. Entonces, la idea y el objetivo es que cada una de esas revisiones sean más ambiciosas, lo cual quiere decir que habría una mayor disminución de los gases de efecto invernadero de todos los países y que se pueda llegar en el mediano plazo a estar por debajo del 1,5 grados. Y nuevamente surge este inconveniente que tenemos, que ¿cuál es el gap? Estamos hablando de gaps de financiación de miles de millones de dólares, y claramente sabemos que del lado de los países desarrollados, muchos de ellos tienen déficits y han sido acentuados como consecuencia del COVID. También sabemos que los organismos multilaterales de crédito no están en condiciones de absorber todo esto. Entonces, acá es donde surge la participación a través de lo que se llama blended finance, que es la unión de distintas partes para que corran distintos riesgos y cada uno haga su aporte, incluyendo la participación del sector privado. Por eso es que las finanzas sostenibles están muy vinculadas con el futuro de las finanzas en general. Bueno, como uno viene del lado de las finanzas y muchas veces se dice que solamente se habla de números, quiero hacer una pequeña aproximación a lo que es la economía real, hablando de tendencias del mercado en la economía real. Como todos sabemos, cualquier mercado tiene una demanda y una oferta. En el caso de los productos sostenibles existe un consumo sustentable, sostenible, que está establecido por esa demanda. Esa demanda está constituida o de alguna manera fue fogoneada por ambientalistas desde hace mucho tiempo, pero actualmente está mantenida y soportada cada vez más y con mayor énfasis por los grupos etarios de los millennials, de los centennials, y esta tendencia se ha ido profundizando año tras año. Ahora bien, esa gente que demanda esos productos porque tienen un mayor nivel de concientización, etcétera, quieren hacerlo o quieren demandar esos productos, pero tienen que tener la confianza de que realmente son productos sostenibles y no que sean productos de lo que se llama el greenwashing, que básicamente es pintarse de verde y que realmente no sean sostenibles. Esa es una de las condiciones. La otra condición tiene que ver básicamente con que el precio al que puedan comprar sea un precio razonable. Cualquiera de ustedes seguramente ha ido a algún supermercado, algún hipermercado donde tiene una parte o algunas góndolas de productos verdes o productos orgánicos. La pregunta es, ¿ustedes vieron cuál es la relación entre el precio de una manzana orgánica y una manzana tradicional? Lo mismo para el caso de tomates y de muchos otros. Bueno, muchas veces suele ser el doble. Esto lo que implica es que este mercado, que hoy en día es de nicho, si continúa con semejante diferencia de precio, va a continuar siendo un mercado de nicho. Entonces, parte del entendimiento que tiene que haber para que esto crezca y para que realmente sea sostenible es que los precios sean razonables. Viéndolo del otro lado está la producción sustentable. Entonces hay empresas, hay retailers que están diciendo, bueno, hay tendencias que tenemos que atender porque el consumo viene por ese lado. En consecuencia, comienzan a fabricar y a poner en la góndola distintos productos que también tienen que atender a estas cuestiones que decíamos de un precio razonable y de una confianza que tengan que generar. Entonces, para eso es que aparecen algunas certificaciones de sostenibilidad que vamos a ver enseguida, que son una especie de sello de calidad de la sostenibilidad. En consecuencia, para que este mercado crezca y para que este mercado sea realmente o se transforme en el mediano plazo en mainstream, se tienen que dar estas condiciones. Por un lado, precio, por el otro lado, confianza en los productos que se están comprando. Ahora bien, por supuesto que todo esto demanda ciertos cambios transformacionales en aquellas empresas que no nacieron preparadas para esta situación, y todo eso es algo que también hay que financiar. Entonces, ¿cómo se demuestra o cuál podría ser una especie de antídoto contra ese greenwashing?
que sea una manera de que las empresas certifiquen y que tomen confianza a los consumidores. Bueno, estas son algunas, que muchas veces están vinculadas con soft commodities en diversos lugares del mundo. En el caso de Argentina, la más conocida es FSC, que tiene que ver con productos de base forestal. También está RTRS, que dicho sea de paso tiene su sede en Buenos Aires, en Argentina. Esto tiene que ver con la soja responsable, esto tiene que ver con el pescado sostenible, y por supuesto que siempre aparece la pregunta de qué pasa con la carne vacuna. Bueno, estamos en un proceso de realización o de finalización de un protocolo que tenga que ver con esto, para que exista un sello. De hecho, Vida Silvestre está participando de todo ese proceso. Es un proceso multi-stakeholder donde intervienen tanto los productores como los retailers, inclusive intervienen bancos, observadores como ONGs, etcétera, etcétera. Y dentro de este marco también entrarían, sin ser una certificación, lo que se llaman las Big Corporations o empresas B, que tienen algunas otras complejidades, básicamente que tienen que ver con lo que aparece en los estatutos. A ver, esas tendencias del mercado que yo mencionaba, decía que OASE, desde hace ya varios años, que grandes jugadores del mercado internacional, muy globalizados, hayan adoptado una serie de mecanismos o certificaciones y de sistemas de reporting, como los que están viendo ahí, que básicamente lo que hacen es traccionar a otras empresas a que hagan esto. Entonces, este círculo, yo acá estoy poniendo un muy pequeñísimo número o cantidad de empresas que siguen estas tendencias, tienen la lectura de qué es lo que está pasando en el mercado de lo ambiental y actúan en consecuencia. Pero la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué pasa con la gente? Bueno, justamente la gente es la que está traccionando del lado de los consumidores que esto pueda llegar a suceder, y esa es la lectura que hacen estas grandes empresas. Y para bajarlo un poco más a tierra y que no quede solamente en grandes empresas transnacionales, decimos, bueno, ¿qué pasa con las pymes? Bueno, las pymes, claramente, y si uno habla también de temas que van a tener que ver con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, si es que finalmente se firma y se lleva a la práctica, bueno, tiene que ver básicamente con que todas estas empresas no producen sus propios productos y muchas veces no producen los insumos. Entonces hay una serie de pymes que cuentan de a cientos de miles, que son proveedoras de productos finales y de insumos que utilizan todas estas empresas, que también tienen que hacer esos cambios para estar en condiciones de producir eso que están demandando estos gigantes y que a su vez son los que demanda la gente. Entonces, en consecuencia, lo que vemos acá un poco muy rápidamente, cuál es el panorama en términos de tendencias del mercado en la economía real. Si vamos al sector financiero, que es lo que más nos interesa, uno diría que la estrella de lo que sería la sostenibilidad en cuanto al sistema financiero está dado por los bonos verdes. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero también hay una serie de iniciativas a nivel internacional, como la BEI, que básicamente lo que hace es nuclear a un grupo, a una docena de bancos internacionales de los 5 continentes que ponen el foco en la financiación de soft commodities. La Global Alliance for Banking on Values es básicamente la banca ética, que tiene una cantidad de bancos creciente en distintos lugares del mundo. De hecho, en la Argentina hay un movimiento, Argentina, Uruguay, y con mucho énfasis en Chile, que están trabajando en la banca ética. PRI son los principios de inversión sostenible, que ya están nucleando a más de 3.200 asset owners, asset managers y service providers alrededor del mundo, que se comprometen a hacer inversiones de manera responsable. Esto siempre está muy relacionado con lo que es reporting. Principios de Ecuador es básicamente un grupo de bancos que adoptan estos principios nacidos en la década de los 90 y que están relacionados con Project Finance en mercados emergentes. TCFD es una iniciativa que nació en el año 2017 de la mano de Mark Carney y que básicamente el ex gobernador del Banco de Inglaterra, que básicamente estuvo apoyada también por Michael Bloomberg, y que en definitiva lo que hace es
son compromisos de apertura de información o de disclosure de información financiera vinculada con el cambio climático, súper específico, pero es importante tener en cuenta que ya hay una serie de gobiernos que están apoyando esto, no solamente empresas de diversos sectores, incluyendo al sector financiero. Otra iniciativa, por ejemplo, es el Dow Jones Sustainability Index, que es una familia de índices que tiene, por ejemplo, o que tuvo hace 2 años a Bancolombia, uno de los principales bancos de Colombia, como el banco más sostenible, y que el año pasado tuvo a Santander como el banco más sostenible del mundo. Un EPFI con todas las actividades que está realizando, y también a nivel de mercado de capitales, y acá Argentina tiene una presencia muy importante en los últimos años en todo lo que es las bolsas. Dentro de todas estas iniciativas que marcan una tendencia muy importante, ¿qué son los bonos verdes? Bueno, los bonos verdes que han crecido de esta manera exponencial en los últimos años y cuyo primer bono fue emitido en el año 2007, son básicamente instrumentos de renta fija que pueden ser emitidos por una empresa, por un banco, por un multilateral, por un país, como lo hizo Chile. Chile ha emitido más de 4.000 millones de dólares en bonos verdes con destinos específicos. También puede ser emitido por una provincia, por un municipio. El tema es que el destino de los fondos, la asignación de los fondos, tiene que ver con algo que mejore el ambiente, y para eso se determinan proyectos elegibles, se administran los fondos de una manera conveniente para que esos fondos sean asignados a aquello que se designó, y la parte de reporting es la parte más importante, porque así como uno dice que puede haber greenwashing en materia de productos de la economía real, también puede haber en el sector financiero. Para eso lo que existe son una cantidad de second opinions a través de una especie de auditoras. Hay también procesos para asignar o para certificar la asignación de los fondos y también para el impacto. Con lo cual, fíjense ustedes el salto que ha dado a partir de 2015, que es la fecha el año de la firma del Acuerdo de París, y cómo ha ido creciendo de manera tal que en todo el mundo el año pasado, durante 2019, se emitieron 247.700 millones de dólares en bonos verdes. Cuando uno ve quién ha emitido esto, ve una gran participación de los MDBs, es decir, de los organismos multilaterales de crédito, que de alguna manera han ido cediendo su posición. Esto no quiere decir que no estén más dentro de los actores, pero sí quiere decir que han ido tomando otra posición, como por ejemplo asesorar a posibles emisores como bancos, ser suscriptores en private placements, colaborar con asistencia técnica, etc. Y fíjense ustedes cómo ha sido el crecimiento del sector financiero corporativo, que pasa de menos de un 10% a aproximadamente un 20% en 2019, y lo otro que mencionaba anteriormente son los soberanos, dentro de los cuales el caso que tenemos en América Latina, y de hecho Chile fue el primer emisor soberano de bonos verdes en América, en toda América. Cuando uno ve en qué se aplican estos fondos, cuál es el use of proceeds para 2019, bueno, claramente lo que es energía, y dentro de esto está energías renovables y eficiencia energética, es el más importante. Pensemos que hace 4 o 5 años era prácticamente el 50%, después aparece la construcción sostenible y después transportes como los 3 principales. Y uno lo que puede o lo que empieza a pensar es, bueno, ¿qué es lo que puedo financiar dentro del sector en el que estoy yo? Esa es un poco la idea. Cuando uno baja esto a América Latina, ¿no? El primer bono verde que se emitió fue en el 2014 a través de un corporativo peruano, y acá hay 2 cuestiones que me parecen muy interesantes, que Brasil siempre llevó la delantera por tamaño de la economía, por ser una de las economías más desarrolladas en términos de finanzas sostenibles, pero que fue superada justamente el año pasado, a principios de este año, cuando Chile volvió a emitir en 2020 bonos verdes, que fueron básicamente asignados al sector transporte. Bueno, aparece Argentina con alguna participación en el año 2017, bonos verdes de La Rioja para energía eólica y bonos verdes de la provincia de Jujuy para energía solar, ambas colocaciones offshore. Posteriormente, en el 2018, aparece Banco Galicia a través de una transacción por 100 millones de dólares. Las anteriores fueron de 200 y 300 millones de dólares.
Banco Galicia emite y también hay un préstamo de Banco Itaú y un bono sostenible, que es un mix entre un bono verde y un bono social por el lado de Vice. En estos tres casos, de los tres bancos argentinos, fueron private placements. Posteriormente, en febrero de este año, ya tuvimos alguna transacción más genuina, liderada por Santander para AES Energía, con la salvedad de que aproximadamente el 90% de los bonos de este tipo emitidos en la Argentina han tenido como destino justamente energías renovables. Y ese es uno de los temas pendientes respecto de a qué se asignan estos bonos, teniendo en cuenta la matriz productiva de Argentina. Entonces habría muchísimo lugar para poder emitir y que el destino de eso sea agricultura inteligente, ganadería sostenible, otros tipos de energías renovables, etcétera, etcétera. Esto es el gráfico de torta para el destino de fondos de Green Bonds en América Latina, donde el 44% es energía, transporte tiene el 20% y ese 20% está prácticamente ocupado por el principal destino de los bonos verdes chilenos. Y lo que es uso de la tierra, que uno diría, bueno, acá podría participar Argentina, como les decía, el 90% estuvo vinculado con energías renovables y ese uso de la tierra es básicamente empresas emisoras de Brasil y que están vinculadas con pulpa y papel. Entonces tenemos una gran posibilidad de crecer y de diversificar el uso de estos bonos a nivel internacional, que están siendo cada vez más requeridos por inversores institucionales, compañías de seguro, por fondos de pensión, inclusive por family offices, muchos de los cuales integran esa iniciativa que mencioné al principio, que se llama PRI, que es los principios de inversión responsable. ¿Qué hicimos en la Argentina cuando empezamos a trabajar en esto hace ya unos 4 o 5 años? Desde Fundación Vida Silvestre entendíamos y entendemos que las finanzas pueden ser un facilitador para acelerar esa transformación de muchas empresas y de muchas economías regionales hacia economías que sean y empresas que sean bajas en carbono. Y aún a sabiendas de la baja profundidad financiera que tiene nuestro país, y por eso es el título de esta presentación, Green Recovery, entendemos que es una posibilidad muy importante y que no se puede desaprovechar de que ese recovery sea verde y que no sea un recovery, digamos, plain vanilla, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la Argentina comenzamos a trabajar hace unos 5 años, hicimos una alianza con BidInvest, que ya había trabajado en esta temática a nivel de América Latina agregada. Para eso, el primer paso fue hacer una encuesta en el 2014 a los diversos bancos, y para ver en qué estado estaban y sobre todo qué es lo que querían hacer y si tenían interés en la temática, ¿no? La encuesta se repitió en el año 2017, se hace cada 3 años y justamente a fin de año vamos a hacer la tercera encuesta. Les muestro algunos de los resultados. En primer lugar, mencionar que la representatividad de la muestra del 2014 fue del 60% del sistema financiero argentino, medido por volumen de préstamos, y de cuyos datos vamos a ver ahora, fue prácticamente 3/4 partes, con lo cual teníamos a las principales entidades financieras. Hay algo que se llama la huella directa. En el caso de los bancos está asociado a cuánta contaminación puedo llegar a generar yo y qué es lo que estoy haciendo para que eso disminuya. Esa huella directa tiene mucho que ver con el reciclado, tiene mucho que ver con la eficiencia energética, tiene mucho que ver con la utilización del agua en los diversos edificios. Entonces, cuando uno ve estos diversos indicadores y ve lo que ya se había implementado totalmente, que es lo verde, más lo amarillo, que es lo que está en proceso de implementación, la verdad es que los bancos encuestados habían tenido un muy buen desempeño en términos de qué es lo que estaban haciendo puertas adentro. Pero en el caso de los bancos, lo más importante es lo que se llama la huella indirecta, es decir, a quién le prestan y para qué le prestan, para qué tipo de actividades. Porque podría ocurrir que una entidad financiera está haciendo muy bien los deberes hacia adentro, pero resulta que le está prestando para todas actividades contaminantes sin ningún tipo de investigación o de control previo, cosa que no estaría pasando, pero eso es un poco el objetivo de esto. Entonces,
Fuimos un poco más allá y les preguntamos a los bancos si tenían una política ambiental escrita o si tenían lo que se llama un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, es decir, si habían incorporado cuestiones ambientales y sociales a la hora de evaluar los créditos. Acá vimos que solamente 1 de cada 5 lo habían hecho. Fuimos un poco más allá y les preguntamos si tenían una lista de exclusión, es decir, un screening negativo en el cual los bancos decían, bueno, yo con estos sectores no trabajo porque son sectores que son demasiado contaminantes, ¿no? Donde uno, el primero que se le ocurre es minería a cielo abierto. Y nos encontramos con una buena noticia, que casi el 45% de las entidades financieras sí tenían una lista de exclusión. Pero bueno, fuimos un poco más allá, porque esta es la parte de riesgo, y así como existe el riesgo ambiental, el riesgo social, existen oportunidades, existen una cantidad de beneficios derivados de esto. Entonces les preguntamos, en caso de contar con una política más específica, vinculada con temas básicamente ambientales, ¿cuáles eran los beneficios que pensaban tener como entidades financieras? Y acá lo que hicimos fue comparar las encuestas, los resultados de las encuestas del 2014 con el 2017, y vemos que hacia la izquierda, estos dos primeros tienen básicamente que ver con la cuestión de imagen, que por supuesto es muy importante para los bancos. De este lado a la derecha tiene que ver con temas de fondeo, y esto está ya es un tema muy, muy digerido y es prácticamente business as usual hoy en día para los organismos multilaterales y bilaterales de crédito, el hecho de decir, le voy a prestar o voy a otorgar líneas verdes, pero siempre y cuando tengan un control y me rindan cuenta de a quién le están prestando y para qué. Entonces, súper interesante esto, porque esto quiere decir que los bancos ya lo han internalizado y saben que a la hora de pedir fondos para algún tipo de emprendimiento, para alguna línea de este tipo, van a tener el requerimiento del bilateral que le dice, bueno, mira, decime qué es lo que estás haciendo y demostrámelo. Sin embargo, lo más interesante o los resultados más sorprendentes fueron estos que muestran acá este gran incremento entre el 2014 y el 2017 respecto de las nuevas líneas de negocio y nuevos clientes. Entonces, esto es la pauta que nos daba a nosotros para decir si los bancos ven que por un lado es muy importante en términos de imagen, que por otro lado es muy importante de manera creciente respecto del fondeo internacional y que además entienden que hay nuevas oportunidades de negocio. En consecuencia, los bancos van a estar interesados en esto, porque si hay negocio para financiar, y eso va a implicar otras oportunidades en diversos subsectores. Claramente, yo diría que este incremento en términos de nuevas líneas y negocios estuvo marcado muy probablemente por la irrupción de lo que es el negocio de las energías renovables en 2016 y 2017. Otros temas de la encuesta es muy larga, o bastante larga, y también les preguntamos a los bancos qué querían hacer, si les interesaba la temática. Todos dijeron que sí, era algo que se venía para el futuro, pero de la misma manera nos dijeron la gran mayoría que no sabían cómo hacerlo y que estaban dispuestos a recibir capacitación, información, analizar y evaluar otras alternativas y otras iniciativas como las que se desarrollaron en Brasil, Paraguay, Colombia, México. Y también le preguntamos qué pensaban respecto de en qué momento el regulador del sistema financiero iba a incluir los temas ambientales y sociales, y un consenso de 2/3 partes que creían que aproximadamente en 2022 iban a comenzar a incorporarlos, lo cual es un importante llamado de atención si uno ve o analiza la distinta dinámica que ha tenido todo esto en diversos países de la región, donde por ejemplo en Paraguay y en Brasil, un poco menos en Perú, ya existe normativa vinculada con el tratamiento de los riesgos ambientales y sociales. Bien, parte de la información, o gran parte de la información que provino de las encuestas, nos sirvió a nosotros para armar un roadmap para originar
y lanzar una iniciativa similares a otras iniciativas en distintos países, y lo que en el caso nuestro lo que hicimos fue lanzar el protocolo de finanzas sostenibles de Argentina, que fue en julio del año pasado. Este protocolo es un marco, es una especie de paraguas. Por supuesto que tiene que ver con iniciativas voluntarias, esto es todo autorregulación del lado de los bancos, que han acordado que este es un tema muy importante, sobre todo para el futuro, y que les interesa capacitarse y tener líneas e incorporar distintas estrategias. Son 4 las estrategias que incorpora el protocolo. Sobre todo, el gran desafío para nosotros fue tener en cuenta la gran diversidad de entidades financieras que se sumaban, teniendo en cuenta que había entidades financieras gigantescas, públicas, también privadas, también internacionales, pero otras que estaban ya con un grado de desarrollo importante respecto a las finanzas sostenibles, por supuesto las excepciones, y con una gran avidez por incorporar estos temas ambientales y sociales. Entonces el gran desafío fue armar un protocolo donde aquel que estuviera muy adelantado pudiera convivir con aquel que estaba recién empezando en términos de finanzas sostenibles, y por supuesto el objetivo general es elevar la vara en términos ambientales y sociales para el conjunto del sistema financiero argentino. Muy rápidamente, las 4 estrategias tienen que ver con institucionalizar esto a nivel de las entidades financieras. Había entidades que no tenían ni siquiera una persona en la temática o que no tenían un comité de sostenibilidad. Hoy en día ya hay muchos que tienen el comité de sustentabilidad, que han incorporado gente para trabajar en la temática en específico, que tienen gente asignada para estos temas y que están incorporando muchas mejoras en términos del reporte de sustentabilidad. La estrategia 2 tiene que ver con productos financieros, es decir, con ofrecer líneas verdes o líneas sostenibles, sea a través de la emisión de un bono y que después tengan esas líneas, o directamente a través de la originación propia. Idealmente, ¿sí?, macro mediante, que premien de alguna manera a aquellos que se dediquen a financiar empresas y actividades sostenibles, sea a través de una menor tasa de interés, un mayor plazo de gracia o un plazo más largo del conjunto. La estrategia 3 tiene básicamente con la incorporación de estos criterios ambientales y sociales al análisis que ya hace normalmente una entidad financiera, el análisis de riesgo crediticio clásico. Y la estrategia tiene mucho que ver con lo que es el capacity building por esta demanda de los bancos y la huella directa, ¿no? Esas son las 4 estrategias en las que estamos trabajando con un grupo de bancos que ya son, bueno, la iniciativa fue lanzada e impulsada por Vida Silvestre y Birinvest con el apoyo de las 3 cámaras de los bancos. Estas 18 fueron las principales, o las entidades fundadoras que se unieron al inicio, hace ya casi 1 año y medio, y en todo este tiempo luego se unieron estas otras 3 entidades financieras y seguimos incorporando diversas entidades, sobre todo del interior, para que puedan llegar a participar de esta iniciativa, que insisto, es la primera iniciativa que se hizo en el país y que de alguna manera imita a otras que muchas veces se llaman protocolo verde. Como ustedes verán, se llama protocolo de finanzas sostenibles, porque el tema social era un tema que ya veíamos que iba a tener, aún sin saber que se venía la pandemia, digamos, sabíamos que era un tema que iba a tener cada vez mayor relevancia. En este mapa, y para completar el tema de tendencias, uno ve las distintas iniciativas similares a la que nosotros acabamos de mencionar, que ya está prácticamente cubierto todo lo que es América del Sur, porque hace unos meses se incorporó Bolivia. Entonces, todas estas son diversas iniciativas que tienen un grado de similitud y algunas de las cuales hemos analizado previo a proponer el protocolo de finanzas sostenibles en Argentina, con lo cual claramente existe una tendencia donde Brasil es el líder, diría yo, y después hay un par de países como Colombia, México y últimamente Chile, que están trabajando muy bien. Por supuesto que no se comparan con otros países como los países escandinavos, Alemania, Francia, UK, que tienen grandes desempeños, inclusive a nivel de regulación. Ahora
Les cuento muy rápidamente, desde Fundación Vida Silvestre estamos trabajando en un programa que tiene mucho que ver con la región chaqueña, ¿no? Porque así como hemos visto en los últimos años los incendios en el norte de California, lo que pasó con la Amazonía, que llegó hasta Bolivia el año pasado, lo que pasó a principios de año en Australia con todas las pérdidas de biodiversidad, pues nosotros tenemos nuestra región chaqueña, que es el principal bioma de la Argentina y que compartimos con Paraguay. En consecuencia, estamos trabajando en un programa que tiene que ver con básicamente dos commodities, que es la soja y la carne vacuna, con foco en la región chaqueña para proteger esa región. No estamos diciendo que no se produzca, sino que se produzca de la manera adecuada, y también trabajamos con las cadenas de valor para poner en valor justamente esto que tiene que ver con productos libres de deforestación. Esta es una demanda cada vez más importante de los países desarrollados y esto va a tener mucho que ver con la posibilidad de ingresar a algunos mercados, como por ejemplo la Unión Europea, fundamentalmente si se concreta el acuerdo de público conocimiento. Para eso trabajamos con el sector financiero, hemos hecho una serie de estudios previos, en alguno participó el estudio Arriazu, que tiene que ver con cómo es el flujo de financiación de estos dos sectores de commodities importantes en la región chaqueña, y estamos trabajando con un par de business cases para poner en valor todo esto en cuestiones concretas. Y cuando hablamos del tema de la deforestación, simplemente esto era, digamos, el nivel de deforestación que había en el 2005, y fíjense ustedes cómo pasó, o qué es lo que pasó en solamente un periodo de 6 años. Entonces, parte de esto es lo que queremos detener, y lo que queremos es no que no se produzca nada, sino que se produzca de manera sostenible en aquellas áreas que han sido tomadas como posibles de hacer este tipo de actividades. Para ir terminando un poco, cuando uno habla de finanzas sostenibles, muchas veces está concentrado en la parte de riesgos, ¿no? Es el riesgo ambiental, el riesgo social, que es como decir, bueno, cuidado con hacer esto, con hacer esto otro, pero también existen oportunidades, que es una de las partes más importantes que me interesa destacar. Por ejemplo, uno dice el riesgo de no hacer nada. Bueno, el riesgo de no hacer nada por una entidad financiera o por alguien del sector financiero es que dentro de no necesariamente demasiado tiempo va a haber normativa sobre esto. Y si no va a haber normativa, de repente no vas a poder vender tus productos o tus bonos en el exterior, porque cada vez se están pidiendo más bonos que cumplan con estos requisitos ESG, que es cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en inglés. Y también es una manera de cuidar a sus propios clientes y de ver qué cliente me está poniendo un colateral que está contaminado y que de repente va a tener la mitad del valor que tenía al principio de cuando se hizo la transacción. Esto quiere decir que los riesgos ambientales y sociales también se puedan convertir en riesgo financiero, y esto es lo que están entendiendo en muchos países, y por eso que se está incorporando el riesgo ambiental y social. En cualquiera de los casos, lo importante es estar preparados, y esto es un poco el mensaje que queremos dejar. Bueno, ¿por qué? Porque hemos visto que hay una cantidad de problemas ambientales, pero también sabemos que existen las soluciones en muchos de los sectores. Uno de ellos es el sector justamente de las energías renovables. Y ese sector de las energías renovables de alguna manera ya ha hecho, ¿sí?, a través de lo que es energías renovables comparado con el costo promedio de los combustibles fósiles, ¿sí?, que muchos de esos modos de producción, de generación de energía, nos damos cuenta que están inclusive por debajo del promedio de las energías tradicionales. Esto lo que hace es ver que existen esas soluciones son competitivas. Si son competitivas implican un negocio, y si implican un negocio implican las posibilidades de financiación. Entonces esas oportunidades son muy importantes. Este ejemplo, simplemente por razones de tiempo, vamos a hablar solamente de lo que es energías renovables. Por esto se da en la ganadería, se da en otro tipo de energías, en otros sectores, y puede ser un puntapié muy importante para que el recovery sea verde y que además aliente al crecimiento de las economías regionales. Es muy importante también tener en cuenta que además de los bonos verdes están los bonos sociales, que tienen que ver con infraestructura básica, que tienen que ver con temas de la salud,
se pusieron de moda inclusive en estos meses los Corona Bonds, ¿sí? O los COVID Bonds en otros lugares del mundo, mostrando una resiliencia del sector financiero que de alguna manera mutó de bonos verdes a otros tipos de bonos. Entre ellos los bonos sociales, como les decía, que tienen que ver mucho con el apoyo a pymes lideradas por mujeres, o sea, el tema de género también está ahí, el tema de salud, infraestructura básica, vivienda asequible y sobre todo para la protección de los sectores más vulnerables. Y el otro tipo de bonos de esta familia son los bonos sostenibles, que son una especie de mix entre los bonos sociales y los verdes. Ahora, si uno ve este mundo de digamos, estos bonos, cómo se emitieron en proporción en el 2018, ve que los bonos verdes concentraron más del 80% del total de los bonos de su tipo, con una participación solamente del 17% de los otros. La tendencia indica que en el año 2019 pasaron los verdes de 83 a 74%, dando lugar a un crecimiento sobre todo a esos bonos sostenibles. Y en el 2020, por supuesto, afectado por la pandemia, lo que vimos es lo siguiente, que en el primer trimestre siguió la predominancia de los bonos verdes, que en el segundo trimestre ya se vio un vuelco masivo a bonos sostenibles y a bonos sociales, en consecuencia ya con la instalación de la pandemia en todo el mundo, y que en el tercer trimestre hubo una disminución de los bonos sociales y que más o menos estuvieron equiparados. Pablo, la predicción, sí. Entramos en los últimos 5 minutitos. Perfecto, perfecto. La predicción para este año es que sean aproximadamente la mitad, pero independientemente de quién sea el que gane, bonos verdes versus bonos sociales y bonos sostenibles, lo que es importante tener en cuenta es que las finanzas, al menos a nivel internacional, y esto ya lo estamos viendo, que está sucediendo un poco en la Argentina por el interés de muchos actores en esta temática, es que las finanzas de alguna manera han sido resilientes con lo que estuvo pasando, que básicamente es la pandemia. Si no, no se justifica este gran crecimiento de bonos sociales y bonos sostenibles. Y simplemente, este es el último slide antes de las conclusiones, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, una inversión verde es rentable comparada con las tradicionales. Entonces, cuando uno compara business as usual con las inversiones que tienen que ver con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, uno ve que en el corto plazo, la verdad es que son bastante parecidos, pero cuando uno habla del mediano y del largo plazo, el retorno total es muy diferente en favor de aquellos que incorporan los criterios ESG. Esto me parece muy importante destacarlo. Fíjense que el gráfico es hasta antes de la pandemia, pero de todas maneras, si yo tuviera acá de la pandemia, lo que vería es que todo lo que tiene que ver con ESG es más defensivo para estos momentos tan complicados. Y a modo de conclusión, un poco lo que vimos son distintas tendencias a nivel internacional que han ido teniendo mucha incidencia en términos regionales y en términos de lo que pasó en la Argentina. Vemos que las grandes empresas y el sector financiero de alguna manera se suma a esta tendencia y al sumarse a esta tendencia arrastra las distintas cadenas de valor, a pymes, a proveedores, etcétera, etcétera. Y todo esto hay que financiarlo, una vez más. Los acuerdos internacionales cada vez van a ser más restrictivos. Si ustedes miran el capítulo de desarrollo sustentable del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, van a ver que está en ese capítulo todo lo que es nivel ambiental está prácticamente al mismo nivel de lo que es la cuestión laboral. ¿Sí? Todo lo que es evitar el trabajo infantil, reglas de la OIT, que en definitiva podrían pasar a ser reglas pararancelarias para las cuales tenemos que estar preparados. Vimos que hay oportunidades de negocios y bueno, a pesar de este gran boom que hemos visto del crecimiento de los bonos verdes, solamente representan en el total de bonos emitidos en el mundo entre el 3 y el 4%, por lo cual de acá a que sea mainstream hay mucho camino por recorrer. Yo creo que la posibilidad y la visibilidad que le ha dado la pandemia a todos estos temas va a hacer que esto se acelere y que de manera creciente los bonos verdes, sociales y sostenibles pasen a ser más importantes. Vimos el tema de la voluntariedad versus regulación en el sistema financiero. La regulación se viene más tarde, más temprano, pero es algo inexorable.
Pensemos que los bancos centrales ya tienen su propio grupo a nivel mundial para tratar esta temática. El COVID-19 de alguna manera abrió los ojos respecto a muchas cuestiones que aparecían de alguna manera solapadas y que han puesto en valor muchas de las cuestiones ambientales. Y la gran pregunta es qué tipo de recuperación queremos. Por supuesto que tenemos que diferenciar entre el programa del Green Recovery de 750.000 millones de euros de la Unión Europea con lo que se puede hacer en la Argentina y en la región, pero claramente es una gran posibilidad y el gran interés, insisto, que ha desatado todo lo que es financiamiento verde, todo lo que es el financiamiento social, yo diría en los últimos 2 años, es algo para destacar, junto con alguna normativa que ya tiene a través de distintas guidelines la Comisión Nacional de Valores y trabajo que está haciendo el BIMA, de manera tal que junto con el trabajo que están haciendo los bancos en el protocolo y muchas de las iniciativas, tenemos las posibilidades o están las condiciones dadas como para que las finanzas sostenibles realmente crezcan en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, Pablo, si querés decir en voz alta, igual lo está puesto ahí, pero para que te contacten tu mail y ya con eso cortamos. Perfecto, ahí está todos aquellos que puedan llegar a tener alguna consulta. Ahí tienen mi mail,